Buenos días y gracias por acudir a esta convocatoria de prensa del Partido Popular de Andalucía. Hoy queremos trasladarles que desde Andalucía consideramos que el plan de recuperación que ha planteado el Gobierno de España a Bruselas es un plan injusto con Andalucía, es un plan que va a suponer un frenazo para el desarrollo y salida de la crisis de esta pandemia en lo económico, en lo social y en lo sanitario, y que además es una huida hacia adelante por parte del Gobierno central que nos pone los antecedentes de lo que fue en su día el modelo de la anterior crisis del señor Zapatero. El Gobierno del señor Sánchez está utilizando unas recetas que ya resultaron fallidas en su día. Y me voy a explicar por qué lo digo. El presupuesto del ejercicio 2021 disparaba el gasto no financiero por primera vez a los 196.000 millones de euros, un 70% más que el gasto del último gobierno del presidente Rajoy, que era de 119.000 millones de euros. Y ello pese a que, por ejemplo, no incluía partidas previstas para ayudas a autónomos y empresarios, como las del Real Decreto 5/2021, que le obligaba a hacer una reforma por importe de 11.000 millones, lo que hace que por primera vez en la historia se supere el gasto de esos 200.000 millones de euros. Pero no lo hacía ese gasto expansivo por la vía de reducción del gasto superfluo. Recordemos que tiene 23 ministerios, que se le ha disparado el gasto en asesores y que esa receta nos va a llevar sin duda al abismo. ¿Por qué digo esto? Porque el ajuste que está planteando el Gobierno del señor Zapatero, el señor Sánchez, es el aumentar el gasto enmascarando un aumento exponencial de los impuestos directos e indirectos. En definitiva, quiere aumentar el gasto y no hacer los ajustes obligados que tiene que hacer. Y volverá a dejarlo seguramente al albur de unas futuras elecciones donde no se atreverá a hacer los ajustes que Bruselas le va a pedir. Y les voy a poner algunos ejemplos. En IRPF ha planteado eliminar paulatinamente la tributación conjunta. Eso a los andaluces les afecta siendo los más perjudicados de los españoles. En España va a suponer que afecta a 4,2 millones de contribuyentes, pero es que en Andalucía va a afectar a 1,2 millones de andaluces. 794.393 declaraciones conjuntas se hacen en Andalucía. Es decir, va a afectar a 1.600.000 andaluces. Pero es que ese porcentaje, que es el más alto de los españoles perjudicados, va a suponer, por ejemplo, que en Andalucía un jubilado que ganaba 18.000 euros va a tener que pagar 1.034 euros más al año en el impuesto de la renta. No solo afecta a la mayoría de los andaluces en proporción al resto de españoles, sino que además afecta a las rentas bajas y medias de nuestros paisanos. Por tanto, es injusta con Andalucía y supone un elemento exponencial de subida en este impuesto. Otro ejemplo de huida hacia adelante, pues los carburantes. Desde que está el Gobierno del señor Sánchez, a los andaluces nos cuesta al año 200 euros de media llenar el depósito de carburante más, en torno a una subida del 8,76%, pero que lo pagamos todos, renta alta, media y baja. Por tanto, una subida importante que detrae, unido a esa modificación del IRPF y esa subida, un gasto para el bolsillo de los andaluces. O la subida de la luz eléctrica. Ha subido el mes pasado un 46,4%, la mayor subida de la historia, en torno a 26 euros la factura. Pasa un ciudadano medio de pagar 55,71 euros a pagar 81,55 euros. El kilovatio hora ha pasado de costar 9 euros y pico a 17. Otra subida encubierta en impuestos. Hace falta reformar el bono social.
Va a ser imposible a muchos ciudadanos pagar el coste de la energía eléctrica, unido, como digo, a esa subida del IRPF y a esa subida de carburante. Pero es que además la Comisión Nacional de la Energía ha aprobado una resolución el 18 de marzo, donde a partir del 1 de junio del 2021 vuelve a subir la tarifa, como consecuencia de la modificación en los peajes y las tarifas de último recurso para los ciudadanos. ¿O qué decir del gas? La factura del gas ha subido en un acumulado este año un 22%. En enero, en el último año, un 22%. En enero subió un 6,3%. Un acumulado de un 22% en el año. O la subida de la botella de butano, que ha subido en la botella regulada a 13,96 euros. Gas ciudad, gas butano, gasoil, energía eléctrica, IRPF, la tasa Google, las bebidas azucaradas, los impuestos de matriculación a los vehículos, las primas de seguro, todo eso lo ha subido este Gobierno en los diferentes tramos. O, por ejemplo, a los impuestos verdes, o evitar las deducciones en los planes de pensiones. En definitiva, el Gobierno del señor Sánchez ha puesto a funcionar todas las posibilidades, ha explorado todos los mecanismos de subir la presión fiscal a los ciudadanos, vía impuestos directos y vía impuestos indirectos, de manera injusta, de manera arbitraria, huyendo hacia adelante, sin disminuir el gasto y sin hacer lo que verdaderamente Bruselas le está pidiendo, como están haciendo otros países que están en nuestro entorno bajando la presión fiscal para salir de esta crisis cuanto antes. Les pongo otro ejemplo. En los carburantes ha eliminado la tarifa del tramo autonómico, unificando un único tramo, subiendo ese impuesto a los carburantes para todo el territorio español. 2,4 céntimos sube el tramo estatal. En definitiva, podría estar hablándoles de muchos impuestos, pero esa es la receta que plantea el señor Sánchez, que principalmente, como he puesto el ejemplo de Andalucía, perjudica a nuestra tierra, sin entrar a valorar ya la injusticia en la financiación autonómica pendiente o el tema del IVA. Y frente a eso, hay que decir que no solo no reduce el gasto, sino que ha tenido ayudas por parte de Bruselas anteriores a los fondos de reestructuración que están pendientes, como las ayudas de fondos regionales que estaban pendientes por partidas no gastadas entre 2014 y 2020 por 7.000 millones de euros, o las ayudas del Banco Europeo, en definitiva, o del SURE, del mecanismo de financiación previsto para estos casos. Todo eso hace, como decía al principio, que las recetas sean injustas, que sean un freno a la salida de la crisis y que sean un modelo fallido como fue en su día el del Gobierno del señor Zapatero. Y frente a eso, ¿qué plantea el Gobierno de Andalucía? Justo lo contrario, justo lo que nos hizo salir de la anterior crisis, cuando estábamos creciendo a un ritmo sostenible, pese a la incomprensión al principio de mucha gente. Planteamos estabilidad presupuestaria en el Gobierno de Andalucía y bajada de impuestos. Bajada de impuestos en los tributos que son de nuestra competencia, que vienen a incentivar el acceso a la vivienda por parte de todos los ciudadanos, simplificando los tramos, haciendo que se genere actividad, ayuda a las familias numerosas, ayuda a los jóvenes, ayuda a las personas perjudicadas por violencia de género, ayuda a evitar la brecha que hay en género. Y pongo el ejemplo, esa medida del Gobierno del señor Sánchez de eliminar la tributación conjunta también perjudica al segundo perceptor, que casualmente muchas veces lo desincentiva. Como consecuencia de la brecha de género en esta tierra suele ser con cierto tufo machista. Por lo tanto, todas esas políticas de ese Gobierno huyendo hacia adelante frente al modelo que nosotros planteamos de simplificación, de bajada de impuestos, de lucha contra el reto del problema demográfico, de acceso a la vivienda
y de dinamización de la economía, con ayudas directas a los emprendedores, a los autónomos, consignadas ya en presupuestos, no como el gobierno del señor Sánchez, hacen que nos veamos frente a los dos modelos. Puede que a corto plazo el discurso socialista de que hay que no acudir a los ajustes pueda parecer una verdad, pero ya le anticipo que es una huida hacia adelante y que tarde o temprano, más pronto que tarde, veremos cómo entra en colapso el modelo y esa no es la receta que Andalucía y España necesitan. En otro orden de cosas, y ya en temas más concretos, sobre la problemática de la decaída del estado de alarma, creemos desde Andalucía que se hace necesario reformas, herramientas que hagan que las comunidades autónomas, que son las que están en primera línea luchando contra la pandemia, tengan mecanismos para poder seguir trabajando en casos de repunte. Se hace necesaria una reforma urgente de la Ley de Salud Pública. Se lo llevamos demandando al señor Sánchez desde hace mucho tiempo y está totalmente inactivo a verlas venir y solo preocupado por aumentar el gasto en altos cargos, el gasto en ministerios, sin asumir una política solidaria entre los territorios, pensando en su estabilidad de gobierno, pensando en apoyar a aquellos que le permiten mantenerse en el sillón y no haciendo las políticas justas y necesarias que en economía, en sanidad y en políticas sociales necesitan los españoles. No puede ser que encubra y enmascare las reformas por falta de valentía y por falta de rigor. ¿Alguna cuestión? Buenos días. Yo quería preguntarle, hoy se celebran las elecciones, ¿verdad?, en Madrid. En principio, los sondeos dan victoria a la señora Ayuso. ¿Qué campaña considera que ha hecho ella? Bueno, yo creo que la respuesta se la he dado anteriormente. Hay dos modelos de entender la gestión desde lo público. El modelo basado en la estabilidad, en incentivar la economía, en dejar margen a la libertad, y un modelo basado en el intervencionismo y en las políticas que supongan mayor gasto, mayor intervención, como digo, y probablemente mayor freno al desarrollo económico de los territorios. Yo estoy convencido de que desde el Partido Popular siempre hemos sido propositivos, entendemos la política como una gestión al servicio de los ciudadanos y espero y confío que sea un día donde haya una buena participación electoral y los ciudadanos sepan ver cuáles son los intereses que están en juego y cómo se defienden, qué modelo hay para defenderlos. Muy bien, pues muchas gracias.